Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Nos encontramos ya en la sesión número 22 de nuestra asignatura Sueldos y Salarios y el día de hoy estaremos dando respuesta al Ponte a Prueba de la unidad 5 y estaremos iniciando la unidad número 6. Comencemos. Muy bien chicos, pues vamos a comenzar y lo vamos a hacer respondiendo el Ponte a Prueba de la unidad 5, que normalmente es con lo que ya cerramos una unidad. Pero en esta ocasión recuerden que se nos queda por ahí un pendientito, que es ese proyecto que ya debe de estar en marcha, ya lo deben ustedes estar diseñando. Pero bueno, vamos a adelantar con el Ponte a Prueba porque vamos a iniciar otra unidad. Y la pregunta 1 dice, son métodos de recolección de datos, en este caso sobre sueldos, salarios y prestaciones, y tienen como propósito general describir un fenómeno en un tiempo determinado. A. Evaluación del desempeño. B. Encuestas de sueldos y salarios. C. Evaluación de puestos. Pues evidentemente es encuesta de sueldos y salarios, que es el tema de esta unidad. Evaluación del desempeño, no, eso no lo hemos trabajado. Y evaluación de puestos fue de las unidades anteriores. 2. Esta es considerada una desventaja de las encuestas salariales. A. La fluctuación del peso. B. La cantidad de giros o actividades productivas. C. La cantidad de puestos y profesiones en el mercado laboral. La respuesta correcta es la A. Fluctuación del peso. Recuerden que el valor del dinero cambia y por tanto los sueldos y salarios también cambian. La B y la C quedan descartadas porque sabemos que aunque haya muchos giros y haya muchas actividades productivas y existan también muchas profesiones y puestos, todo lo podemos segmentar. También las áreas geográficas se pueden segmentar. Entonces eso no es una desventaja. 3. Esta es una ventaja de llevar a cabo las encuestas salariales. A. Aumentar el número de empleados en la organización. B. Homologar las funciones de un puesto. C. Homologar el valor de un puesto con su equivalente en el mercado laboral. Pues la respuesta correcta es C, porque en este momento lo que buscamos es que el sueldo que se ofrece en la empresa que nos interesa, bueno, pues sea más o menos semejante al que ofrecen las empresas que se encuentran en la misma área geográfica y que están en el mismo sector. 4. En este caso, es el promedio ponderado de salarios de un puesto específico dentro de un sector y región determinado. Media, mediana o moda. Recuerden que nosotros vimos unas medidas estadísticas. Evidentemente estas medidas pueden funcionar no solamente para este tipo de encuestas, sino para cualquiera. Por eso dice, en este caso es el promedio. Y cuando hablamos de promedio, estamos hablando de la media aritmética. Por lo tanto, la respuesta es A. Recordemos que la mediana es ese valor que se encuentra en el centro de los datos y la moda es el dato más repetido. 5. Una encuesta de salarios normalmente preguntará sobre sueldo base, aumentos, enfermedades crónicas, prestaciones. B. Sueldo inicial, horas extra, área geográfica, clima laboral. C. Sueldos, prestaciones, área geográfica, sector económico. Bueno, la respuesta correcta es la C. Normalmente no tiene por qué preguntar enfermedades crónicas, que está en la A, y no tendría tampoco por qué preguntar del clima laboral, aunque pudiera incluirse, pero no es tan común porque lo que estamos buscando es saber sobre sueldos, salarios y prestaciones. Ese es el propósito de la encuesta. Si se trata de otro tipo de encuesta, pues tal vez incluiría el clima laboral, pero no. Lo más común es que incluya sueldos, prestaciones, área geográfica y sector económico. La respuesta es C. 6. Ramón egresó de la preparatoria y trabaja como operador de grúa certificado por un curso dado por el proveedor de grúas en una empresa refresquera en la ciudad de Córdoba. ¿Qué nivel educativo, sector económico y tipo de trabajo debe responder Ramón en la encuesta salarial? Y tenemos A, educación básica, industrial, operativo calificado. B, educación media superior, industrial, operativo calificado. Y C, educación superior, industrial y profesional. La C queda descartada porque él no es profesional, no tiene una carrera universitaria.
Y la A queda descartada porque dice que egresó de la preparatoria. Entonces, la educación básica abarca desde preescolar hasta secundaria. La preparatoria es educación media superior. La respuesta correcta es B, educación media superior, industrial porque es una empresa refresquera y operativo calificado porque ya le dieron un curso. 7. Claudia es enfermera titulada y ejerce su profesión desde hace 10 años en la clínica del IMSS número 8. En una encuesta de salario, ¿qué sector, región, tamaño de la empresa y tipo de trabajo debe responder? A, económico, Veracruz, grande, manual. B, salud, Veracruz, mediana, oficina. C, salud, altas montañas, grande y profesional. Bueno, ella dice que es una enfermera titulada, entonces es profesional, así que la que nos ofrece eso es la C. Y bueno, pues sí pertenece al sector de la salud. La región es altas montañas, que es toda la zona Córdoba-Orizaba. Y sí, el IMSS se considera grande. Número 8. La empresa especializada en encuestas Fernández y Asociados SADCB ha determinado los objetivos de la encuesta de sueldos y salarios que aplicará, sus límites y alcances y el tipo de encuesta. Ahora necesita A, diseñar la encuesta. B, analizar la información y graficarla. C, aplicar la encuesta. Pues evidentemente la respuesta es A. Tendrán que diseñar la encuesta una vez que ya tomaron todas estas decisiones. 9. Una vez diseñada la encuesta, corresponde aplicar A, prueba piloto. B, levantamiento de la información. C, tabulación y graficación de resultados. La respuesta correcta es A, prueba piloto. Recuerden que por ahí nos decían los pasos que debemos de aplicar una prueba piloto para ver si eso que nosotros estamos preguntando es realmente oportuno y nos está dando información relevante o si nos falta y le tenemos que hacer ahí un ajuste. Número 10. Consiste en organizar y presentar la información de forma comprensible y significativa para los tomadores de decisiones. A, prueba piloto. B, levantamiento de la información. C, tabulación y graficación de resultados. Pues la respuesta parece evidente. Si hablamos de presentarlo de manera comprensible y significativa, estamos hablando de tabuladores y gráficos. Es la respuesta C. Y una vez que ya terminamos nuestro ponte a prueba y que ese proyecto además ya se está cocinando, pues vamos a empezar ya con la unidad número 6, que son salarios incentivos. Esta es una unidad muy pequeñita, nos la vamos a acabar súper rápido, así que vamos a poner atención porque vamos a empezar con ver qué es eso de un incentivo. Y bueno, pues resulta que algunas empresas motivan a sus trabajadores a través de una serie de incentivos para alentarlos a trabajar más duro o a cumplir con ciertos parámetros profesionales. Estos incentivos comprenden premios distribuidos a los trabajadores de una empresa en función de su rendimiento individual o en equipo, o del rendimiento global de una empresa. En otras palabras, un incentivo debe de entenderse como una compensación que además de todo es extra por un buen trabajo. Normalmente va en función de esto, de un buen desempeño. En otras palabras, un incentivo debe entenderse como toda aquella compensación que recibe un trabajador por su buen trabajo, por su buen desempeño, sea de manera individual o abarcando un grupo de personas. Y existen varios tipos de incentivos, como lo son los aumentos, los pagos de comisiones, bonos. Hay a veces incentivos en especie como boletos de avión, entradas a concierto, vacaciones adicionales. En fin, la variedad es muy amplia, se puede presentar de muchas formas. Esto dependerá de la empresa, dependerá de quien esté a cargo de ella. Pero en general podemos decir que un incentivo pues hace referencia a este mecanismo que permite impulsar a uno o a varios individuos a hacer algo que nosotros queremos que ellos hagan, sea ser más rápidos en el trabajo, incrementar una productividad, ser más eficientes, lo que nosotros queremos que ellos consigan. Es una manera de lograrlo. Y vamos a ver qué es lo que buscan estas estrategias de incentivos. Vamos a encontrar que por lo menos hay 3 cosas
que persiguen estos incentivos. Y la primera, evidentemente, pues es alentar a los trabajadores. Ya lo habíamos platicado ahorita en el concepto, que busca motivarlos, alentarlos para hacer un buen trabajo, para incrementar su productividad, para desperdiciar menos material, lo que sea que represente una eficiencia en su trabajo. Entonces es un agente motivador. Lo segundo es que se buscará retener al trabajador dentro de la organización. Si yo ya tengo personal que capacité, que conoce su trabajo, que lo hace bien o está en el proceso de mejorarlo, pues no quiero que la persona se vaya, porque nosotros ya tuvimos una materia de recursos humanos y sabemos que cuando se genera una vacante hay un proceso para poder cubrir esa vacante, que es un proceso largo y que además corremos el riesgo, pese a haber realizado un buen trabajo de reclutamiento y selección, de que la persona pues no sea la indicada para el puesto. Entonces la rotación de personal a ninguna empresa le conviene, significa un gasto extra, significa perder tiempo, volver a capacitar. Entonces buscamos retener a las personas que ya están con nosotros y que están realizando un buen trabajo. Y finalmente, pues se busca garantizar la igualdad de oportunidades, y esto es primordial en estas estrategias con incentivos, porque cuando se diseñan, todos deben de tener la oportunidad de ganarse ese incentivo. Si nosotros diseñamos un plan de incentivos, pero ya desde el principio tenemos pensado quién puede ganarlo, tenemos a alguien ya en mente y está diseñado como para que esas personas, esas pocas personas o esa persona lo logren, pues entonces no tendrá caso todo el trabajo que vamos a hacer, porque no lograría el cometido de motivar a la organización, sino que solamente estaría motivando a los que nosotros decidimos de antemano que se lo pueden ganar, en caso de que estemos hablando de una estrategia de incentivos para varias personas. Solamente podría aplicar en el caso de que se haga para una sola persona, pero normalmente esto se tiene que hacer para varios y debemos de garantizar esa igualdad de oportunidades, que todos puedan lograr llegar a ganarse uno de estos incentivos. Y antes de continuar hablando sobre cómo generar estas estrategias, vamos a abordar un poco de historia. Recordarán a estos dos personajes que vimos en administración. Son el señor Henry Ford, conocido por fabricar automóviles, los autos Ford. Y bueno, él fue el de la idea de crear incentivos salariales y premios por producción en su fábrica, pues con la finalidad de motivar a sus trabajadores y de que ellos se sintieran cómodos y felices de trabajar con él. Otra persona que también tocó el tema de los incentivos fue Frederick Wilson Taylor. Lo recordarán porque es padre de la administración científica, esto ya lo habíamos visto, y él buscaba siempre incrementar la productividad. Entonces tocó este tema, los incentivos, como un medio para lograrlo y para buscar también ese equilibrio entre los intereses de la empresa y los intereses de los trabajadores. Entonces, bueno, pues gracias a estos dos personajes, hoy tenemos un poco más en claro cómo funciona este mecanismo de los incentivos. ¿Quién va a determinar si hay o no incentivos? ¿Qué incentivos van a darse? ¿En qué cantidad? ¿Y a quiénes? Bueno, pues existen algunas áreas encargadas al respecto. Dependerá de la magnitud de la empresa, cuál es el área que le toca hacerlo. Puede ser que sea el área de compensación, el área de recursos humanos o área de personal, los mismos administradores y gerentes o directamente el propietario de la empresa. Repito, esto tiene que ver con el tamaño de la empresa y serán ellos quienes determinen los criterios que se van a utilizar para determinar cuáles empleados son elegibles para estos incentivos. Ellos son los que van a determinar cuáles son las características deseables que debe tener y los instrumentos con los que se van a medir para saber si lo lograron o no y si pueden recibir este incentivo. Y por aquí hay una imagen de un jefe llevándole un trofeo a uno de sus trabajadores, bueno, de manera simbólica. Ventajas que tiene implementar estrategias con incentivos. Pues la primera será generar una sana competencia entre los empleados. Sin que esto se vuelva una guerra, los trabajadores podrán competir
para obtener estos premios, cada uno desde su propio esfuerzo, sin dañar a los demás. Por eso hablamos de que tiene que ser una sana competencia. Lo segundo es que va a haber una motivación, y siempre que los trabajadores se sientan motivados, pues van a estar contentos trabajando y van a realizar un mejor trabajo, porque además están tras un objetivo específico. Número 3, ofrecer la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y esto es muy importante porque si ellos tienen acceso a una compensación económica, a lo mejor es en dinero directamente, podrán utilizarlo para hacer alguna mejora en su hogar o para realizar algún pago, si estamos hablando de dinero en efectivo. Si es algo en especie, bueno, probablemente sea algo para el hogar, pero siempre se busca ir en función de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Número 4, apoya al logro de objetivos de la organización. Desde luego, si los trabajadores se sienten motivados, si hacen un buen trabajo, tienen un buen desempeño, pues es muchísimo más sencillo que se llegue a lograr los objetivos de la organización que si no. Recuerden que para lograr los objetivos de una organización, pues la pieza clave es la gente. Podemos tener el mejor material, podemos tener las mejores herramientas, pero es la gente la que va a hacer la diferencia. Entonces, bien importante que ellos se sientan cómodos, que se sientan felices y se sientan motivados. Siguiente, promueve la administración por objetivos. Volvemos a lo mismo, todos vamos tras algo, y mientras la organización está persiguiendo sus objetivos, pues también los trabajadores están persiguiendo el suyo, pero están persiguiendo al mismo tiempo los objetivos de la organización. Están buscando conseguir ese incentivo, pero a la vez están colaborando con los objetivos de la organización. Entonces, ganan las dos partes. Siguiente, puede promover el trabajo en grupo. En algunas ocasiones estos incentivos se dan por área o por equipo de trabajo, lo que significa que todos tienen que trabajar en equipo, tienen que trabajar en conjunto, ir a la par para poder lograr ese incentivo, porque si uno de ellos falla, todos los demás lo harán y no conseguirán el bono, el premio o lo que les hayan ofrecido si conseguían los objetivos de esa área o de ese grupo. Reduce la rotación y retiene al trabajador. Fue algo de lo que vimos en una de las diapositivas. Buscamos que la gente no se vaya, es gente que además ya sabe hacer su trabajo, hay que cuidarla. Y el último, el trabajador se sentirá apreciado y reconocido. Y esto ya lo vimos en otras teorías en recursos humanos y en administración. Siempre que un trabajador se sepa reconocido por la empresa a la que trabaja, pues inmediatamente va a tener este sentido de pertenencia y en automático su desempeño mejorará. Desventajas. Aquí van algunas cosas negativas sobre este tipo de estrategias y con las que tenemos que tener cuidado. No significa que no podemos implementarlas, sí lo podemos hacer, pero hay que manejar estos puntos con mucho cuidado. Y el primero es el resentimiento y la discordia de los empleados. Contrario al primer punto de las ventajas que nos decía que podía haber una sana competencia, puede ocurrir que en una empresa, en lugar de generarse una sana competencia, se haga una rivalidad y luego cuando el premio lo reciba un trabajador haya resentimiento y haya una razón para que los empleados se disgusten entre ellos. Esto lo podemos evitar si nosotros dejamos muy en claro desde el principio cuáles son las reglas, los estándares de calidad que se pretenden alcanzar, y es transparente y claro para todos, de modo que la elección de la persona que va a recibir ese bono, ese premio, es objetiva, no hay subjetividades o no hay lugar a subjetividades. Entonces se siente que la persona que fue elegida fue por sus propios méritos, porque cumplió con todos estos requisitos y no hubo ahí nada extraño. Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo siguiente es que se pueden dejar fuera a algunos empleados. A veces cuando se crea un plan de incentivos, pues se contempla normalmente a las áreas de producción, lo que puede dejar fuera a otros trabajadores que también hacen un buen trabajo y que merecen ser reconocidos de alguna manera. Y se puede dejar, por ejemplo, fuera al área administrativa, a las personas encargadas de limpieza, por mencionar algunos. Entonces, cuando se crea un plan de incentivos, se debe procurar
integrar a todos los empleados de la organización en algún tipo de plan en el que sí pueden caber. Se pueden hacer planes específicos para áreas específicas, pero también se debe de hacer algunos planes que abarquen toda la empresa. Y el último, se abusa a veces de la psicología conductista. ¿Qué es esta psicología conductista? Bueno, el conductismo en este campo de la psicología, significa que nosotros condicionamos a una persona a realizar algo o a reaccionar de una forma con un estímulo determinado. En este caso, pues un premio, un bono, un incentivo. Y entonces acostumbramos a la persona a únicamente trabajar si esta condición existe. Si quisiéramos pasarlo a un ejemplo sencillo, es como si yo le dijera a un niño que si va a hacer la tarea, entonces yo le voy a dar una paleta. La primera vez va a funcionar. El segundo día también va a funcionar. A lo mejor después ya no es una paleta, es un chicle. Le voy cambiando porque si no, además, también se aburre de la paleta. Pero el día que yo no tenga un dulce, entonces ese niño no va a querer hacer la tarea y me va a decir, sí voy a hacer la tarea, pero si me das un dulce, porque si no, no lo voy a hacer. Entonces podemos caer en este abuso del conductismo, donde después los trabajadores no quieran dar su máximo rendimiento si no son incentivados con algo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de conductas. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema. Es una unidad muy corta, la vamos a terminar en la siguiente sesión. Y este es el producto de aprendizaje para el día de hoy. Vamos a realizar este mapa mental con el boceto que yo te estoy mostrando para que no se nos escape nada. Vamos a poner qué son los incentivos, qué es lo que buscan, quién los va a determinar, ventajas, desventajas, y vamos a poner algunos ejemplos en este cuadrito de acá. Pueden cambiar el orden, lo pueden cambiar, no hay ningún problema, pero debemos de poner todas estas cosas alrededor en este mapa, que es como un mapa de araña. Y eso sería todo por el día de hoy. Muy bien, chicos, pues hemos finalizado ya esta sesión. El producto de aprendizaje solo es uno, el mapa mental que te comenté al final del video, con toda la información vista durante la sesión. Y bueno, pues se queda ese proyecto que ya debe de estar avanzándose. Recuerden que tenemos 2 semanas para entregarlo, con lo que estaríamos cerrando ya totalmente la unidad 5. Pues nos vemos en la siguiente sesión.